Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. Proyecto de caminos. A continuación, el equipo 2, conformado por 1. Avilés Silot Jesús. 4. Hernández Serrano Fernando. 7. Ramírez Carrillo María Fernanda. 8. Valadez Bautista Jesús. 9. Domínguez Hernández Andrea. Presentarán temas de la unidad 6. 6.3. Perfil definitivo. Para la obtención del perfil definitivo primero se obtiene el perfil deducido. Para cada punto marcado como estación en el cadenamiento, se deberá ir leyendo la cota que corresponde, según las curvas de nivel. Esto no quiere decir que se vaya a tomar en cuenta estaciones cerradas, o puntos de cota redonda, fondos de escurrideros, cimas, etc. Se considerará todos aquellos puntos que nos permitan dibujar con la mayor precisión posible el perfil del terreno por el que va pasando la línea en proyecto. El objeto de este perfil deducido es trazar sobre él un anteproyecto de subrasantes para ver si la proposición hecha en planta es factible en perfil. Haciendo uso del software AutoCAD y CivilCAD se muestra el procedimiento para obtener el perfil deducido. Paso 1. Ya que tenemos trazado nuestro cadenamiento, curvas, procedemos a realizar nuestro perfil deducido. Lo realizaremos con apoyo de CivilCAD, enseguida, altimetría. Paso 2. Luego seleccionamos la opción Perfiles. Paso 3. Enseguida se despliega un menú, nos vamos a la opción Terreno. Paso 4. Procedemos a seleccionar la opción Dibujar. Paso 5. CivilCAD nos pedirá que seleccionemos un eje de proyecto, seleccionamos nuestro eje de proyecto. Paso 6. Indicaremos la escala a la cual vamos a querer que sea la proyección de nuestro perfil, tanto vertical como horizontal. Paso 7. Se pedirá que indiquemos un punto en el cual se trazará nuestro perfil, lo indicamos enseguida. Paso 8. Se muestra nuestro perfil trazado. Paso 9. Como paso siguiente colocaremos una retícula a nuestro perfil, mediante el apoyo de CivilCAD, como inicio seleccionamos la opción Altimetría. Paso 10. Procedemos a seleccionar Perfiles y enseguida Retícula. Paso 11. A continuación, el programa nos pedirá que seleccionemos un perfil de terreno, así que seleccionaremos nuestro perfil. Paso 12. El programa nos va a desplegar un menú, en el cual seleccionaremos la opción Dibujar líneas horizontales a cada 5 metros, y revisamos la información presentada, y finalmente damos clic en el botón Aceptar. Paso 13. Finalmente tendremos dibujada nuestra retícula y nuestro perfil final. Como un paso adicional se harán ajustes necesarios, como ajustar o aumentar el tamaño de nuestras letras para una mejor visualización. Propuesta de subrasante en el perfil deducido. Para la propuesta de la subrasante es importante no perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Basándonos en el perfil deducido, podremos hacer varias proposiciones, pero para ello debemos tener en cuenta las presentes recomendaciones. A. Buscar la mayor compensación posible entre los volúmenes de corte y de terraplén. B. Que las pendientes sean preferentemente menores que la gobernadora, y solo en casos muy críticos, se alcance el valor de la pendiente máxima. C. Que la altura de los terraplenes sea tal que permita el correcto acomodo de las obras de drenaje. D. No perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos, de mecánica de suelos, etc. Tipo de suelo en proyecto. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona, y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 0 más 460, tenemos tipo de suelo, PAE o SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento, 0 más 460, A, 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento, 2 más 200, A, 3 más 060, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS.
El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos es un sistema de clasificación de suelos usado en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Para aplicar el sistema SUCS, se necesita conocer el tipo de suelo y el prefijo para representar el tipo de suelo, subgrupo al cual pertenece el tipo de suelo y sufijo para representar el subgrupo de suelo. Para el tipo de suelo se tiene grava representada por el prefijo G, arena representada por el prefijo S, limo representado por el prefijo M, arcilla representada por el prefijo C, suelo orgánico representado por el prefijo O. Para el subgrupo de suelo se tiene suelos bien graduados representada por el sufijo W, suelos pobremente graduados representada por el sufijo P, suelos limosos representada por el sufijo M, suelos arcillosos representada por el sufijo C, suelos con baja plasticidad representada por el sufijo L, suelos con alta plasticidad representada por el sufijo H. El primer paso que debemos dar para la clasificación mediante sistema SUCS es el siguiente: debemos analizar el porcentaje que pasa del suelo por el tamiz número 200. Si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 de la muestra del suelo es mayor al 50%, entonces, este suelo será fino, pero si el porcentaje que fue también número 200 de la muestra del suelo es menor al 50%, entonces este suelo será grueso. Si nos encontramos con el primer caso, es decir, un suelo fino, lo que vamos a hacer es irnos a la carta de plasticidad. La carta de plasticidad es un plano cartesiano donde en el eje X ubicaremos el porcentaje del límite líquido que tenga la muestra que estamos estudiando. En el eje Y ubicaremos el porcentaje de índice de plasticidad que tenga la muestra que estamos estudiando. La unión de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo fino al cual pertenece la muestra en estudio. Esta carta de plasticidad tiene dos líneas que debemos conocer, dos líneas principales. La primera será la línea A, que es esta diagonal que les estoy mostrando, que separa las arcillas de los limos. Las arcillas estarán ubicadas por encima de esta línea diagonal, es decir, en esta parte, y los limos estarán por debajo de esta línea diagonal. Ahora la otra línea principal será la línea B, que se encuentra justo al 50% del límite líquido. La línea B separa los suelos de baja plasticidad, que son los que se encuentran a la izquierda a partir de la línea B, con los suelos de alta plasticidad, que son los que se encuentran a la derecha de línea B. Cuando tengamos un suelo fino debemos irnos directamente a la carta de plasticidad, para saber a qué tipo de suelo pertenecen. Si nos encontramos con un suelo grueso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para los suelos gruesos debemos irnos al tamiz número 4, lo que vamos a analizar es el porcentaje que pasa. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 4 es mayor al 50%, entonces estaremos en presencia de arenas. Si el porcentaje que pasa por el tamiz número 4 es menor al 50%, entonces estaremos en presencia de grava. Una vez que sabemos que el suelo grueso es arena o grava, vamos a tener que analizar nuevamente el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, ya que el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 será el porcentaje de finos que tiene la muestra que estemos estudiando. Si el porcentaje de finos es menor al 5%, vamos a tener dos clasificaciones de acuerdo con el suelo grueso que tengamos: arena o grava pobremente graduada, o arena y grava bien graduada. El otro caso que podemos encontrarnos es que el porcentaje de finos está entre el 5% y el 12%, entonces tendremos cuatro clasificaciones, de acuerdo con el suelo grueso que tengamos, ya sea arena o grava, pobremente graduada, con partículas de limo, o arena o grava pobremente graduada con partículas de arcilla. Los otros dos tipos que podemos tener serán arena o grava bien graduada con partículas de limo, o arena o grava bien graduada, con partículas de arcilla. El tercer caso es que el porcentaje de finos sea mayor al 12%, entonces tendremos dos tipos de suelo, ya sea arena o grava limosa, o arena o grava arcillosa. Para poder saber si un suelo está dentro de una clasificación, o está dentro de otra clasificación, para ello se ocuparán dos criterios. El primero es la granulometría. Una arena será bien graduada si es que el coeficiente de uniformidad es mayor a 6, además el coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3. Una grava será bien graduada si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4, y además el coeficiente de curvatura está dentro 1 y 3. El segundo criterio serán los límites de Atterberg. Utilizando el índice plástico y el límite líquido, vamos a irnos a nuestra carta de plasticidad,
y ahí veremos qué tipo o qué partículas del suelo fino contiene el suelo. ¿Cuál de estos criterios utilizaremos para el primer caso? Para el primer caso solo ocuparemos el primer criterio, para el segundo caso utilizaremos el primer criterio y también el segundo criterio, para el tercer caso utilizaremos solamente el segundo criterio, es decir, la carta de plasticidad. Como se observa en el caso 2, estamos incluyendo los dos criterios, entonces este segundo caso es una unión de los dos casos que están en los extremos. Para realizar la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de los suelos dominantes en el proyecto Tulapilla, San Andresito, nos apoyamos de la Carta Edafológica de clave F14-12, obtenida desde INEGI. Esta carta edafológica se obtiene en formato PDF, para mayor manipulación de esta. Ubicamos la localidad en la que se llevará a cabo el proyecto, como previamente se mencionó, en la composición del suelo se encuentran Regosol, Vertisol y Paeocem. Sin embargo, utilizaremos las claves que se visualizan. Estas claves están vinculadas a datos de campo que proporciona la carta edafológica. En estos datos de campo se nos proporciona el porcentaje de arcilla, limo y arena, que es esencial para la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. De estos datos de campo, obtenemos clasificación del suelo. Según la tabla de clasificación de suelos con base en el SUCS, de los métodos de muestreo y prueba de materiales, al tratarse de suelos finos y ya que más del 12% del material pasa a la malla número 200 y las pruebas de límites de consistencia clasifican a la fracción fina como arcilla de baja compresibilidad o arcilla de alta compresibilidad, el tipo de suelo se clasifica como arena arcillosa. Tipo de material. Las especificaciones generales de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte clasifican a los materiales de acuerdo a la dificultad que ofrecen al ser atacados los materiales, la compactación que se tiene que realizar a los materiales según sus propiedades, en base al tipo de suelo que se presenta, y de acuerdo con la clasificación de los materiales para terracería según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerando la dificultad que ofrece al ser atacado, encontramos que nuestro proyecto presente un material de tipo A o I, el cual menciona lo siguiente. Material A o I. Es un suelo blando, que puede ser removido sin mucho esfuerzo, con pico y pala o con ayuda de una escrepa jalada por un tractor. También dentro de estos suelos se consideran los poco o nada cementados con partículas de hasta 75 centímetros, además de los suelos agrícolas, los limos y las arenas. De acuerdo a las observaciones con las cuales Carreteras Federales realiza su criterio para todo tipo de camino, dependiendo de su clasificación geotécnica, considerando las diferentes compactaciones que se tienen que realizar a los materiales, se concluye que para el proyecto Tulapilla San Andresito, se tienen las letras A, B, D, J. A. En todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso. Las capas de transición y subrasante se compactarán al 95 y 100% respectivamente. Los grados de compactación indicados son con respecto a la prueba de Proctor o Porter, dependiendo de la granulometría del material, por lo que quedará a juicio del laboratorio de control aplicar la prueba que corresponda. B. En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto deberá compactarse al 90% de su PVSM en profundidad mínima de 0.20 metros, o bandearse según sea el caso. De material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del cuerpo del terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o bandearse según sea el caso. J. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de transición de 0.50 metros de espesor y capa de subrasante de 0.30 metros. En caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las capas. Ambas capas se proyectarán con préstamo de banco más cercano. Obras de drenaje. Como anteriormente se calcularon las obras de drenaje longitudinal, transversal y subdrenaje, a continuación, se muestra la relación de obras para el camino de proyecto, Tulapilla San Andresito, para considerarme en la subrasante mínima. Drenaje longitudinal. Toda agua que fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el agua pluvial que circula a través de la calzada,
como el agua aportada por los taludes adyacentes a la vía, debe ser encauzada y evacuada de tal manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su transitabilidad. Se muestran a continuación las obras de drenaje longitudinal, del primer kilometraje de Tulapilla a San Andresito. En este caso se seleccionaron lavaderos y bordillos, por el tipo de terreno sobre el cual se estará trabajando. A continuación, se muestra el segundo kilometraje, en el mismo se muestran lavaderos. También se puede apreciar los detalles de nuestra obra. Finalmente se muestra el tercer kilometraje del proyecto de Tulapilla a San Andresito, en donde encontramos lavaderos como obras de drenaje longitudinal. Drenaje transversal. Permite el paso del agua a través de los cauces naturales bloqueados por la infraestructura vial, de forma que no se produzcan destrozos en esta última. Comprende pequeñas y grandes obras de paso, como puentes o viaductos. Tiene como objetivo evacuar adecuadamente el agua superficial que intercepta la infraestructura, la cual discurre por cauces naturales o artificiales, en forma permanente o transitoria, a fin de garantizar su estabilidad o permanencia. El objetivo principal en el diseño hidráulico de una obra de drenaje transversal es determinar la sección hidráulica más adecuada que permita el paso libre del flujo líquido y flujo sólido que eventualmente transportan los cursos naturales y conducirlos adecuadamente, sin causar daño a la carretera y a la propiedad adyacente. Obras transversales en el proyecto. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, como se muestran a continuación, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación. Subdrenaje. El drenaje subsuperficial o subdrenaje pretende eliminar el agua subterránea, o bien abatir su nivel hasta donde no sea perjudicial a la carretera. En el primer kilometraje, como se muestra a continuación, se tienen como obras de subdrenaje un subdren McDrain, a su vez podemos apreciar todos los detalles del plano. Para el tercer kilometraje, se ocuparon subdren de tipo francés. La obra de drenaje es un factor importante para la altura del terraplén. Los colchones mínimos sobre la superestructura de la obra es lo que nos viene a dar el valor de la elevación para la rasante mínima, que nos permita alojar la obra de drenaje seleccionada. El proyecto de la obra puede calcularse en rasante o subrasante mínimas, dependiendo de la realización de las terracerías. Después de esto, podemos definir como rasante mínima la elevación mínima en la corona para dar cabida a una alcantarilla, tomando en consideración su colchón mínimo. Por lo tanto, subrasante mínima será la elevación mínima en la subcorona. Con ayuda del software AutoCAD y CivilCAD colocamos nuestras obras de drenaje en el perfil deducido para obtener nuestra subrasante mínima. Alineamiento vertical. El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical, perfil, del desarrollo de un camino, nombrada también subrasante, siendo la línea que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo. La propuesta subrasante son una sucesión de líneas, con pendientes ascendentes y descendentes, ligadas entre sí mediante curvas verticales. La subrasante económica es aquella que ocasiona el menor costo de la obra, entendiéndose por esto la suma de las erogaciones ocasionadas durante la construcción y por la operación y conservación del camino una vez abierto al tránsito. Para el proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta lo siguiente. 1. Deberá cumplir con las especificaciones de proyecto geométrico dadas. 2. El alineamiento horizontal es definitivo, debido a que en la fase de anteproyecto se han considerado los problemas inherentes a este. Sin embargo, habrá casos en que se lleven a cabo replanteamientos locales. 3. La subrasante a proyectar debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel, y su elevación debe ser la necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o el pavimento, causadas por zonas de inundaciones o humedad excesiva en el terreno natural. Consideraciones para elaboración de la propuesta de la subrasante. Pendiente gobernadora. La mejor pendiente gobernadora será aquella que, para cada caso, permita obtener el menor costo de construcción, conservación y operación. Pendiente máxima. La pendiente máxima se determina en base al vehículo de proyecto y las velocidades de proyecto, según el tipo de terreno en donde se desarrolle la carretera. Para el caso del proyecto, teniendo en cuenta que se trata de un camino tipo C, en terreno lomerío, se tiene una pendiente gobernadora del 5% y una pendiente máxima del 7%. En el caso del proyecto,
En terreno lomerío se deberá estudiar la subrasante combinando las pendientes especificadas, obteniendo un alineamiento vertical ondulado, que en general permitirá aprovechar el material producto de los cortes para formar los terraplenes contiguos. El proyecto de la subrasante basado en contrapendientes, la compensación longitudinal de las terracerías en tramos de longitud considerable, el hecho de no representar problema, dejar el espacio vertical necesario para alojar las alcantarillas, los pasos a desnivel y puentes son característicos de este tipo de terreno. Asimismo, cuando se requiere considerar la distancia de visibilidad de rebase en el proyecto del alineamiento vertical, se ocasiona un incremento en el volumen de tierras a mover. Para el proyecto del tramo Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a 3 más 60, se elaborarán 3 propuestas de subrasante, en las cuales se tomará una longitud para las tangentes verticales de 180 metros a 200 metros, según las condiciones del terreno, con una pendiente máxima del 7%. Propuesta 1. Nos vamos a Civil CAD, altimetría, perfiles, proyecto, y dibujar, nos pedirá introducir la elevación inicial, por lo que se le da de 130 para la estación, 0 más, 3 ceros. Para esta propuesta seleccionamos que daremos datos por estación y elevación, la siguiente estación será la 0 más 180, con una elevación de 129.1 metros, lo que nos da una pendiente del menos 0.5% y longitud de tangente de 180 metros. Para la estación 0 más 480, daremos una elevación de 126.1 metros, lo que nos da una pendiente de 1.0% y una longitud de tangente de 240 metros. Para la estación 0 más 740, daremos una elevación de 116.740 metros, lo que nos da una pendiente de menos 3.6% y una longitud de tangente de 140 metros. Para la estación 1 más 200, daremos una elevación de 113.060 metros, lo que nos da una pendiente de menos 0.8% y una longitud de tangente de 340 metros. Para la estación 1 más 600, daremos una elevación de 117.860 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.20% y una longitud de tangente de 280 metros. Para la estación 2 más 3 ceros, daremos una elevación de 122.260 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.10% y una longitud de tangente de 280 metros. Para la estación 2 más 700, daremos una elevación de 135.560 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.90% y una longitud de tangente de 580 metros. Llegando a la estación 3 más 60, con una pendiente del menos 2.50% y una longitud de tangente de 300 metros. Esta propuesta muestra balance entre corte y terraplén. Propuesta 2. Para el comienzo de la propuesta nos mantendremos en una pendiente de 0 grados. Posteriormente en el kilometraje 1 más 800, comenzamos a subir la pendiente para irnos dentro de curvas en cresta y mantenernos en distancias de 200 metros y para finalizar ocuparemos pendientes de 3 grados y 5 grados, y se llega a nuestro tramo final con unas pendientes de 6 grados. En esta propuesta se presenta poco terraplén y poco corte. Propuesta 3. En la propuesta 3, nos mantuvimos en una tangente de 0 grados, y se comenzó a bajar en el kilometraje 0 más 200, para conservar distancias dentro de 200 metros, con tangentes de 7 grados, en un tramo nos iremos recto, para en el kilometraje 0 más 1180, se meterán 3 tramos de 200 metros rectos, para cortar y comenzar a subir. En los últimos tramos de nuestra propuesta ocuparemos una tangente del 5 grados, y se llega a nuestro punto de intersección con tangente de 1 grado. Se elige la propuesta de subrasante 1. Cálculo de curvas verticales. Primeramente, mencionaremos que la liga de 2 tangentes se hace mediante arcos de parábola tanto por la suavidad que se obtiene en la transición como por la facilidad del cálculo. Las curvas verticales contribuyen a la importancia en el alineamiento vertical como las curvas circulares en el alineamiento horizontal. Tipos de curvas verticales. Dependiendo de la forma en que se unen 2 tangentes, generan diferentes tipos de curvas verticales y estas a su vez se agrupan en 2 tipos de curvas, en cresta y en columpio.
Se tienen dos tipos de curvas en cresta. Las curvas en cresta tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada positiva, mientras que la pendiente de salida es negativa. Las curvas en cresta tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, ambas positivas o negativas. Al igual que las curvas en cresta, tenemos dos tipos de curvas en columpio. Las curvas en columpio tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada negativa, mientras que la pendiente de salida es positiva. Las curvas en columpio tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, negativas o ambas positivas. Condiciones para proyectar curvas verticales. 1. La distancia mínima de tangente que deberá proyectarse entre curvas verticales podrá ser de 0. 2. La longitud de la curva vertical se mide tomando como unidad una estación de 20 metros. Por ejemplo, cuando se dice que una curva es de 7 estaciones se sobreentiende que su longitud es de 140 metros. 3. Tanto en ferrocarriles como en caminos conviene que la longitud de la curva vertical sea de un número de estaciones enteras. 4. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en estaciones cerradas y la longitud de la curva vertical sea de un número par de estaciones, se dará la mitad de ellas a cada lado del punto de inflexión vertical. 5. Si el punto de inflexión vertical cae en estación cerrada y la longitud de la curva es de número impar de estaciones, se agrega una más para hacerlo par y repetirlas en la misma forma indicada en el punto anterior. 6. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en media estación y la longitud de la curva sea de un número par de estaciones se agrega una más para hacer el número impar, repitiendo media estación a cada estación cada lado del punto de inflexión vertical, con lo que el principio de curva vertical y el principio de tangente vertical caen en estación cerrada. Para el cálculo de curvas verticales. Curva vertical en cresta. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6. Más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos, por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. H mayúscula, a la altura del ojo del conductor, que se establece a 1.14 metros. H minúscula, la altura del objeto y esta es a 0.15 metros. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Su fórmula se expresa como A es igual a P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes. P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LCV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo. A es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. Actualmente la longitud mínima de curvas ya sea en cresta o columpio, es de 60 u 80 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como n y es el cociente de LCV entre 20, donde n es el número de estaciones. LCV, longitud de la curva vertical. El valor de n se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales,
menos la longitud de la curva vertical entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical entre 2. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical entre 2 por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical entre 2 por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en cresta en el kilometraje, 0 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6, más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros. Lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H con un valor de 1.14 metros y H con valor de 0.15 metros. La fórmula nos queda de la siguiente manera: parámetro K es igual a 95 al cuadrado entre la suma al cuadrado de 1.14 a la 1 medio, más 0.15 a la 1 medio, toda esta suma por 2, y finalmente se divide entre 100. El parámetro K nos queda de 21.32. Al tener un K mínimo de 20, se deja el parámetro K mayor, con valor de 21.32. 3. Diferencia de pendientes. Entonces, a menos 1.0% le restamos menos 3.60%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 2.6%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 21.32 por 2.6. La longitud mínima de curva vertical es de 55.43 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Al estar en estación cerrada, y ser múltiplo de 20, la longitud de la curva es de 80 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 80 entre 20. Obtenemos 4. Como criterio, serán 4 estaciones. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 80 metros. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 480 menos 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 0 más 440 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 480 más 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 0 más 520 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 126.100 más 80 entre 2 por 1%. Esto es igual a 126.50 metros. Principio de tangente vertical es igual a 126.100 menos 80 entre 2 por 3.6%. Esto es igual a 124.66 metros. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en crestas del proyecto en la hoja programada. Curva vertical en columpio. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a
la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6. Más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos, por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. Se usa una altura de faros, H, de 0.61 metros y un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de 1 grado, por lo que su pendiente, T, es de 0.0175. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Esta se calcula como P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes, P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LCV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo, A, es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. Actualmente la longitud mínima de curvas, ya sea en cresta o columpio, es de 60 u 80 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como n y es el cociente del LCV entre 20, donde n es el número de estaciones, LCV, longitud de la curva vertical. El valor de n se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, menos la longitud de la curva vertical, entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical, entre 2. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en columpio en el kilometraje, 1 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6. Más 63 al cuadrado, entre 254, por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Procedemos a obtener el parámetro K, y este es igual a 95 al cuadrado, entre 2 que multiplica a la suma de 0.0175 por 95, más 0.61, y todo esto entre 100. El parámetro K queda de 19.86. Como el parámetro es menor a 20, se toma un parámetro K de 20. 3. Diferencia de pendientes. Sustituyendo, a menos 0.8% le restamos 1.2%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 2%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K
por A. 20 por 2. La longitud mínima de curva vertical es de 40 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Al estar en estación cerrada, y ser múltiplo de 20, la longitud de la curva es de 80 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 80 entre 20. Obtenemos como resultado 4. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 80 metros. 6 kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1 más 200 menos 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 1 más 160 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1 más 200 más 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 1 más 240 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 113.060 menos 80 entre 2 por 0.8%. Esto es igual a 112.740 metros. Principio de curva vertical es igual a 113.060 más 80 entre 2 por 1.2%. Esto es igual a 113.54 metros. Este cálculo se realizará para todas las curvas en columpio dentro del proyecto. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en columpio del proyecto en la hoja programada. Para realizar nuestras curvas en proyecto, nos apoyaremos del software AutoCAD. Paso 1. Nos dirigimos a la pestaña Civil CAD. Paso 2. Nos despliega un menú, seleccionamos la opción de Módulos. Paso 3. Posteriormente seleccionamos Carreteras SCT. Paso 4. Seleccionamos la opción Curvas. Paso 5. Luego nos vamos a la opción Verticales, y de ahí nos va a desplegar un menú, seleccionamos Dibujar. Paso 6. A continuación, nos pedirá que seleccionemos un eje de trazo, procedemos a seleccionar nuestro eje de subrasante propuesto, se nos desplegará una tabla donde nos mostrará los datos como velocidad de proyecto, parámetros de rebase, haremos las modificaciones de proyecto necesarias, las cuales se obtuvieron con ayuda del programa de Excel. Modificamos el valor de longitud vertical de la curva por un valor de 120 metros. Paso 7. Damos clic en botón Aceptar. Paso 8. Nos muestra nuestra curva obtenida. Realizaremos el mismo procedimiento para obtener nuestras curvas de proyecto. El mismo procedimiento se va haciendo para cada una de las curvas verticales del proyecto. Todas las longitudes de curva fueron previamente calculadas, con el método analítico, previamente explicado. Para finalizar se muestra el perfil del terreno con las curvas verticales en columpio y cresta. A continuación, se muestra el perfil definitivo con las obras de drenaje incluidas, la elevación de la subrasante con curvas verticales en cresta o en columpio. Al perfil definitivo solamente le falta agregar la curva masa con línea compensadora y los diagramas de préstamos. Los datos para la obtención de la ordenada curva masa se generan después de haberse obtenido las secciones transversales desde el software Civil CAD. Diagrama de curva masa. La curva masa está definida como un diagrama, el cual en las ordenadas representa los volúmenes acumulados tanto de cortes como de terraplén. En las abscisas representa los kilometrajes de los puntos de estudio. Compensadora económica. En un tramo la compensadora que corta el mayor número de veces al diagrama de masas y que produce los momentos de terracerías más económicos, recibe el nombre de compensadora económica o compensadora general. Es conveniente tener una sola compensadora económica o general para un tramo de gran longitud. Sobre acarreos, la SCT ha establecido una distancia de acarreo libre de 20 metros representada por medio de una horizontal en la zona inmediata a los máximos y mínimos del diagrama de masas.
Distancia media de sobreacarreo. Se obtiene en base a la propiedad de la curva masa que dice que las áreas de los contornos cerrados, comprendidos entre el diagrama y la compensadora, representa el monto de los acarreos, si el área de estas figuras se divide entre la ordenada de estas, que representa un volumen, se obtendrá como resultado una distancia, que restándole el acarreo libre dará la distancia media de sobreacarreo. La SCT clasifica los acarreos de acuerdo con la distancia que hay del centro de gravedad de la excavación y el centro de gravedad del terraplén a construir, o del sitio donde el desperdicio se va a depositar, en 1. Acarreo libre. Es el que se efectúa a una distancia de 20 metros. 2. Acarreo en metros cúbicos estación. Cuando la distancia entre los centros de gravedad queda comprendida entre 20 a 120 metros. 3. Acarreo metros cúbicos hectómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad está comprendida entre 120 a 1020 metros. 4. Acarreo metros cúbicos kilómetro. Cuando la distancia entre los centros de gravedad es mayor a 1020 metros. A continuación, se muestra la metodología de obtener la ordenada curva masa, la línea compensadora y los sobreacarreos, por medio de Excel, bloc de notas y CivilCAD. Después de haber llenado el formato de la ordenada curva masa, procedemos a dibujar su diagrama. Esto será con ayuda de la columna 1, estaciones y de la columna 15, ordenada curva masa, se obtendrán 3 diagramas. Paso 1. Únicamente copiaremos la columna correspondiente a las estaciones, columna 1, y la columna 15, correspondiente a la ordenada curva masa. Paso 2. Las columnas 1 y 15, de nuestra tabla de Excel las pegaremos en un archivo de bloc de notas, ya que las hayamos copiado, procedemos a guardar el documento. Paso 3. Ya que se haya guardado nuestro documento en bloc de notas, abrimos nuestro software de AutoCAD. Paso 4. Después de haber ingresado a nuestro software AutoCAD, nos dirigimos a la pestaña de CivilCAD. Paso 5. Del menú que se nos despliega, seleccionamos la opción de puntos. Paso 6. Después seleccionamos terreno. Paso 7. De la nueva pestaña que se abre seleccionamos importar. Es importante tomar en cuenta el orden de las cotas que corresponderán a la coordenada X y las que corresponderán a la coordenada Y. En este caso, las estaciones corresponderán a la coordenada X y los volúmenes a la coordenada Y. Paso 8. Se nos ha abierto un menú. Este menú nos indica que establezcamos qué tipos de coordenadas vamos a importar. Nosotros elegimos X, Y, de igual manera seleccionamos que nuestros puntos se unan con polilínea y finalmente le damos a aceptar. Paso 9. Procedemos a buscar nuestro archivo en bloc de notas. Para exportar nuestros valores a AutoCAD, damos en abrir. Paso 10. Se nos dibuja nuestro diagrama de la ordenada curva masa. Es importante recordar que para la escala horizontal se necesita 1, ESA, 2000 y para la escala vertical 1 centímetro ESA, 1000 metros cúbicos. Paso 11. A continuación, convertiremos y haremos que se pueda reconocer nuestra ordenada curva masa. Iremos nuevamente a CivilCAD. Paso 12. Seleccionamos la opción de módulos. Paso 13. Nos dirigimos enseguida a carreteras SCT. Paso 14. Después, curva masa, y finalmente, convertir. Seleccionamos nuestra curva masa trazado con las coordenadas. En cuanto haya sido convertida se cambiará el color de esta. Paso 15. Nos vamos a dirigir a la pestaña CivilCAD. Paso 16. Luego seleccionaremos la opción Módulos, nos desglosa un menú. Paso 17. Después nos vamos a la opción Carreteras SCT. Paso 18. Como paso siguiente nos dirigimos a la opción Curva Masa. Paso 19. Después de que se seleccionó la opción Curva Masa, nos despliega un menú, en donde seleccionaremos Línea Compensadora, y enseguida Dibujar. Paso 20. Luego nos pedirá que designemos un objeto, designaremos nuestra curva masa. Paso 21. Nos pide que indiquemos un punto inicial, para que CivilCAD pueda reconocer los factores adecuados para desarrollar la línea compensadora. Lo ubicaremos de manera en que nuestro trazo de línea abarque una curva cóncava y convexa y se procede a trazar de manera que se quede una línea horizontal de forma ortogonal y damos Enter. Es importante saber que es difícil,
que una sola línea compensadora solucione todos los movimientos y sobre todo cuando se trata de grandes longitudes, es por eso por lo que se va a tener una serie de líneas compensadoras en distancias pequeñas. Paso 22. Para la realización de los sobreacarreos, seleccionamos nuevamente el botón Civil CAD. Paso 23. Seleccionaremos la opción de Módulos. Paso 24. Continuamos con seleccionar Carreteras SCT. Paso 25. Luego nos dirigimos a la opción de Curva Masa. Paso 26. A continuación se despliega un menú y seleccionaremos Sobreacarreos y enseguida Anotar datos. Paso 27. Nos pide que designemos un objeto, seleccionamos nuestra curva masa, con nuestra horizontal ya trazada en puntos específicos dentro de la misma. Cuando una compensadora está por debajo de la curva masa, el movimiento de tierras es de izquierda a derecha. Paso 28. Después de haber designado nuestro objeto, nos pedirá que indiquemos nuestra distancia de acarreo libre, la cual proporcionamos de 20 metros. Paso 29. Enseguida indicaremos un número de movimiento inicial, el cual será de 1. Paso 30. Después, un coeficiente de variación volumétrica, y en el caso del proyecto será de 0.95. Paso 31. Se nos muestra nuestros sobreacarreos sobre el espacio seleccionado previamente. Para generar reporte de los sobreacarreos, realizaremos el mismo procedimiento. Nos ubicaremos en el botón Civil CAD, Módulos, Carreteras SCT, Curva Masa, Sobreacarreos, Generar reporte. Entonces seleccionaremos la respectiva curva. A continuación, nos arroja un archivo para guardar en formato XLS y lo guardamos en una carpeta. Se abre automáticamente la tabla de Excel con los datos de los dos sobreacarreos y procedemos a guardar nuestra hoja de cálculo generada. Banco de material. Es un sitio donde se puede explotar material para la construcción de una vía terrestre, que cumpla con las características necesarias para la estructura de terracerías o de pavimentos. Para el banco de material, se hará uso de dos bancos. El primer banco de préstamo, con nombre San Andresito, cuenta con un volumen total de 269.360 metros cúbicos, con tipo de material corresponde a andesita, con dificultad de ataque 20-80-00. Dicho banco de préstamo será utilizado para el cuerpo de terracerías. El segundo banco de préstamo, con nombre El Remolino, cuenta con un volumen indefinido de metros cúbicos, con tipo de material corresponde a grava arena, con dificultad de ataque 10-90-00. Dicho banco de préstamo será utilizado para el cuerpo de pavimento. Préstamo para terraplén del kilómetro 2+761.72 al 2+786.50. Diagrama de la curva masa para material tipo D, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2.786.50 menos 2.761.72 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 12.39 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 12.39 más 3.064.43 menos 2.786.50. A esto le sumamos 1.029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1.299.75 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1.029.43 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de préstamo, San Andresito, ubicado a 1.029.43 metros a la derecha en la estación 3+64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con CVV 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo del terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera.
A 100.000 metros cúbicos le restamos 99.547 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido 453 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 453 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 431.43 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 453 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 862.86 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para terraplén del kilómetro 3 más 20 al 3 más 64.43. Diagrama de la curva masa para material tipo D. Diagrama de la curva masa para material tipo D, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3064.43 menos 3020 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 22.23 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 22.23 más 1029.43, y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1031.66 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1031.66 metros los podemos redondear a 2 kilómetros. Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10.0 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 99.547 metros cúbicos le restamos 99.541 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido 6 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 6 metros cúbicos entre 1.05, este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 5.71 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 6 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 7.71 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del kilómetro 0 más 3 ceros al kilómetro 1 más 3 ceros. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 1000 menos 0 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera: 500 más 3064.43 menos 1000. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 3573.86 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 3573.86 metros los podemos redondear a 4 kilómetros. Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 20-80-00, con coeficiente de variabilidad volumétrica de
1.05, 0.98, 0.96, y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 100.000 metros cúbicos le restamos 89.779.67 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 10.220.33 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 10.220.33 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.428.91 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 10.220.33 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 4. Obtenemos 135.575.806 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del KM1 más 000 al KM2 más 000. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2000 menos 1000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 500 más 3064.43 menos 2000. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 2573.86 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 2573.86 metros los podemos redondear a 3 kilómetros. Banco de préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 064.43. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100.00002. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000 con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96, y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 89.779.67 metros cúbicos le restamos 79.904.57 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 9.875.1 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 9.875.1 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.076.63 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 9.875.1 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 3. Obtenemos 20.153.27 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para capa subyacente y subrasante del KM2 más 000 al KM3 más 064.43. Diagrama de la curva masa de finos, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3064.43 menos 2000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 532.22 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 532.22 más 3064.43 menos 3064.43. A esto le sumamos 1029.43 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 1541.65 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 1541.65 metros los podemos redondear a 2 kilómetros.
Banco de Préstamos, San Andresito, ubicado a 1029.43 metros a la derecha en la estación 3 más 64.43. Se tienen las siguientes consideraciones. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. 2. 10 metros de roca andesita muy fracturada, que al explotarse se obtendrá fragmentos de roca chicos y medianos con arena y pocas gravas. Los finos son de baja plasticidad, FSMSM. La dificultad de ataque es 208000 con un coeficiente de variabilidad volumétrica de 1.05, 0.98, 0.96 y el tratamiento será un bandeado. Capacidad suficiente para cuerpo de terraplén, capa subyacente y capa subrasante. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 79.904.57 metros cúbicos le restamos 69.262.17 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 10.642.4 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 10.642.40 metros cúbicos entre 1.05. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 10.859.60 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 10.642.40 metros cúbicos entre 1.05 y multiplicamos por 2. Obtenemos 10.859.60 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Cálculo del préstamo del banco, El Remolino. Préstamo para su base del KM 0 más 3 ceros al 1 más 3 ceros. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 1000 menos 0 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 500 más 0 menos 0. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 33.780 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 33.780 metros los podemos redondear a 34 kilómetros. Banco de Préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1. 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,000. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 50.000 metros cúbicos le restamos 47.292.59 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.707.41 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.707.41 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 2.880.22 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.707.41 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 95.047.37 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para su base del KM 1 más 000.00 al 2 más 000.00. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 2000 menos 1000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 500 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 500 más 1000 menos 0.
A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 34.780 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 34.780 metros los podemos redondear a 35 kilómetros. Diagrama de la curva masa para material tipo A. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 47.292.59 metros cúbicos le restamos 44.588.25 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.704.34 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.704.34 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 2.876.96 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.704.34 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 94.939.60 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Préstamo para subbase del KM2 más 000.00 al 3 más 060.00. Diagrama de la curva masa para material tipo A, donde dm es la distancia media de acarreo. Distancia media del diagrama es igual a 3060 menos 2000 entre 2. Por lo tanto, la distancia media del diagrama es igual a 530 metros. Distancias acumuladas. Se le resta 20 metros, ya que es el acarreo libre que emplean las máquinas para manipular el corte. La distancia acumulada se obtiene de la siguiente manera. 530 más 3060 menos 2000. A esto le sumamos 33.300 y finalmente restamos los 20 metros del acarreo libre. Nos da una distancia acumulada de 34.870 metros. De acuerdo con la clasificación de sobreacarreos, los 34.870 metros los podemos redondear a 35 kilómetros. Banco de préstamos, El Remolino, ubicado a 33.300 metros a la derecha en la estación 0 más 000. 1, 0.20 metros de capa vegetal, despalme, 100,00002. Espesor indefinido de roca arenas con poca grava y con finos menor que el 12%, con un tratamiento de trituración parcial y cribado. La dificultad de ataque es 10-90-00 con coeficiente de variabilidad volumétrica de 0.91, 0.94, 0.98, y el tratamiento será un bandeado y compactado. Capacidad suficiente para subbase, base. Para calcular el volumen requerido lo obtenemos de la siguiente manera. A 44.588.25 metros cúbicos le restamos 41.605.83 metros cúbicos. Tenemos como préstamo requerido de 2.982.41 metros cúbicos. Se procede a obtener el sobreacarreo. Dividimos 2.982.41 metros cúbicos entre 0.94. Este es el factor de abundamiento. A esto lo vamos a multiplicar por 1 kilómetro. Así obtenemos 3.172.78 metros cúbicos del primer kilómetro. Procedemos a realizar el mismo cálculo anterior, solo que esta vez es por todo el sobreacarreo completo y menos 1 kilómetro, que sería el que se calculó anteriormente. Dividimos 2.982.41 metros cúbicos entre 0.94 y multiplicamos por 34. Obtenemos 104.701.63 metros cúbicos del kilómetro subsecuente. Estos diagramas se escalarán en el plano en escala 1 a 3000 para mejor visualización de estos. Con lo mostrado anteriormente, se procede al acomodo del plano para entrega a la SCT. Para esto se seguirá haciendo uso del software AutoCAD y CivilCAD. Se muestra un ejemplo de un plano de perfil definitivo listo para entrega con solapa.
Del lado izquierdo del plano se muestra la información general del proyecto como nombre de la carretera, nombre del tramo que se visualiza en el plano, cadenamientos del proyecto, tipo de carretera, velocidad de corona, ancho de carpeta, espesores de las capas del cuerpo de terracería y pavimento, curvatura máxima, pendiente gobernadora y pendiente máxima. De la misma manera, se visualizan las cantidades de obra para terracerías y para obras de drenaje. En la parte superior del perfil del terreno se muestran los diagramas de curvas horizontales. También se muestran los sobreacarreos, una sección tipo de construcción. En este plano las obras de drenaje se encuentran ubicadas sobre el perfil de terreno, en el cual también se encuentra la propuesta de subrasante, curvas verticales, diagrama curva masa con línea compensadora y sobreacarreos. Y en la parte inferior nos muestran los datos de taludes de proyecto y la clasificación geotécnica, clasificación para presupuesto. Con respecto a la información de la parte inferior se muestra otro ejemplo, en el cual la información sobre las obras de drenaje se encuentra también en este apartado. También se encuentra la información acerca de geotecnia y clasificación, además de la elevación de la subrasante. En nuestra solapa se muestran nuestros datos de proyecto. Camino tipo C, teniendo una velocidad de proyecto de 70 km por hora, una curvatura máxima de 8 grados, 17 minutos, 34.62 segundos, un TPDA de 1078 vehículos, un ancho de corona de 7 metros, una pendiente máxima del 7%, un espesor de pavimento de 0.45 metros, un ancho de calzada de 6 metros, una pendiente gobernadora del 5% y un bombeo del 2%. En la parte inferior tenemos una sección tipo de construcción. También se tienen los datos generales del plano además de la simbología utilizada en nuestro proyecto. En la parte superior del perfil del terreno se muestran los diagramas de curvas horizontales. A continuación, tenemos el perfil de terreno, en el cual también se encuentra la propuesta de subrasante, curvas verticales, diagrama curva masa con línea compensadora y sobreacarreos. También se encuentra información de los bancos de préstamo, El Remolino y San Andresito. En la parte inferior se encuentra la información sobre las obras de drenaje, indicando el cadenamiento y la obra que se va a diseñar. También se encuentra la información acerca de geotecnia y clasificación, como más del 12% del material pasa la malla número 200 y las pruebas de límites de consistencia. Clasifican a la fracción fina como arcilla de baja comprensibilidad o arcilla de alta compresibilidad del tipo. De suelo se clasifica como arena-arcilla con material tipo A, B, D, J. También se muestra la elevación de la subrasante según corresponda el cadenamiento.